Estimados televidentes, tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición del programa televisivo Economía y Sociedad, a cargo del Centro de Estudios Superiores Universitarios CESU de la Universidad Mayor de San Simón. Hace una semana atrás empezamos enfocando, la temática de la economía en tiempos de COVID, dando un pantallazo sobre los factores y las estrategias que se han empleado en el mundo para tratar de paliar los efectos de esta pandemia. Seguimos esta noche con el programa para dilucidar otros aspectos y está con nosotros nuevamente el doctor Wilmar Azcárragas Cejas. Él es docente investigador del Instituto de Estudios Sociales y Económicos IESE de la Facultad de Ciencias Económicas. Él es doctor en Economía, estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Wilmar, de nuevo, buenas noches y muchísimas gracias por estar en el programa. Buenas noches, Silvano, pues muy agradecido por la invitación a otro programa, ¿no? En esta oportunidad vamos a un poco ver el ranking y las políticas que se han ido adoptando una vez que llegó esta pandemia del COVID-19. Entonces, para retomar la conversación, ¿cuál es el ranking del COVID-19 a nivel mundial y regional? Bueno, a principios de agosto, en realidad la Universidad de Johns Hopkins, desde que inició el COVID-19, ha elaborado un ranking, ¿no? En agosto de este año, el ranking que incluía 188 países, los primeros 10 países, entre los 10 primeros países de este ranking, se encontraban 5 economías latinoamericanas, como ser Brasil, Perú, México, Colombia y Chile, ¿no? En esas fechas, Brasil ocupaba el segundo lugar en ese ranking, ¿no? El quinto lugar lo ocupaba Perú, Colombia el séptimo lugar, México el octavo lugar y Chile el 10º lugar. Es decir, entre el top 10 del ranking de COVID-19 se encontraban 5 economías latinoamericanas. Lo que vamos a hacer a continuación es un breve análisis de por qué estos países se fueron los países en los que más casos de COVID-19 se han presentado y por qué las políticas de contención del COVID-19 no han tenido los resultados, por ejemplo, que han tenido en Europa, que muy rápidamente se han logrado reducir los casos de COVID-19. Vamos a analizar 4 casos en el caso de Brasil, que digamos era el segundo país con mayor casos de COVID-19. Y entre los 4 casos había que mencionar uno, que Bolsonaro minimizó la crisis económica como consecuencia del COVID-19. 2, la cuarentena irregular. 3, la sensación de falsa seguridad que mostró el gobierno brasileño ante el COVID-19, y de hecho el gobierno de Bolsonaro lo consideró al COVID-19 como una gripecita más, ¿no? Entonces, y también como cuarto elemento era el hecho de que en menos de 30 días Brasil cambió de 3 ministros de salud. Entonces, obviamente, factores que influyeron en el caso de que Brasil se haya convertido en América del Sur el país con mayor casos de COVID-19, solamente en América, solamente por debajo de Estados Unidos. Otro país en el cual los casos de COVID-19 aumentaron muy fuertemente fue en el caso de Perú. Y en el caso de Perú hay 4 elementos que explican a qué se debió este fenómeno y por qué las políticas de control del COVID-19 no han tenido los efectos que se esperaba. Uno es el alto número de test. Claro, mientras más test se hacen, hay más casos diagnosticados y eso es la ventaja que tiene, es que se puede hacer seguimiento y control de los casos sospechosos de COVID-19. Entonces, algunos países decían, no, ¿sabe qué? En Perú estamos encontrando muchos casos de COVID porque estamos haciendo los test. Hay países que no hacen test y que tienen menos casos porque no estaban encontrando, pero en realidad era solo cuestión de tiempo, ¿no?
Entonces, el primer elemento es ese, el alto número de test. El segundo elemento, en el caso de Perú, fue el caso de la cuarentena irregular. Si bien Perú, después de Ecuador, Perú y Ecuador fueron dos de los países de América Latina que más rápidamente y más drásticamente implementaron políticas contra el COVID-19. El problema de Perú es que las cuarentenas que se implementaron fueron irregulares y esto fue debido a un elemento estructural. Más del 71% de la población económicamente activa de Perú, sus ingresos las obtiene de la actividad económica informal, ¿no? Ese es el primer elemento, ¿no? Y el segundo elemento, en Perú solamente el 29% de las familias pobres tienen refrigeradores, lo que implica que las familias pobres tienen que salir todos los días a conseguir su fuente de ingreso y proveerse de alimentos en los mercados. Tercer elemento, las aglomeraciones. Los mercados se convirtieron en fuente de contagio del COVID-19. De hecho, en el mercado de frutas de la Victoria de Lima, 86% de sus vendedores se contagiaron de COVID-19, ¿no? Entonces, las aglomeraciones que generaban los mercados, los bancos y el transporte público. Les decía, Perú es de los países que más políticas y con mayor contundencia ha llevado frente al COVID-19. 10% de su Producto Interno Bruto lo ha destinado a políticas de darles ingresos a los más vulnerables y a las empresas, ¿no? El cuarto elemento es el hacinamiento. Aún cuando las familias se quedasen en casa, 12% de la población peruana vive en situación de hacinamiento, es decir, donde es imposible políticas de distanciamiento social, ¿no? Entonces, estos cuatro elementos hicieron de que en Perú, que la curva de contagios no disminuya, pero de no haberse implementado dichas políticas, los efectos negativos y devastadores del COVID-19 hubieran sido más lamentables, ¿no? Como decía, Perú es el país donde con mayor contundencia y más políticas, decía, es un indicador, 10% de su Producto Interno Bruto a políticas de mejorar de subsidios, de transferencias, de ingresos a los más vulnerables y a las empresas, pero aún así es entre los países que mayor casos de COVID-19 tiene y que todavía tiene una curva de contagios ascendente. ¿Y cuáles son los impactos del COVID-19 en América Latina y en Bolivia? Bueno, el COVID-19 afecta a la región latinoamericana a través de 5 canales de transmisión. Uno, la disminución de la actividad económica de los socios comerciales y sus efectos. 2, la disminución del precio de los principales productos de exportación, fundamentalmente petróleo, que ha aumentado, que ha disminuido los ingresos de los estados latinoamericanos y que ha profundizado y aumentado los déficits gemelos comercial y financiero. El tercer canal es la interrupción de las cadenas globales de valor. Y como decíamos, China, Wuhan, es la región donde se originan muchas cadenas globales de valor. Y un hecho paradójico, ¿no? Cuando en la época cuando China implementó las políticas de contención, habían imágenes satelitales que mostraban la disminución de la contaminación ambiental, lo que realmente refleja que China pues, es el taller y fábrica mundial, que cuando China para, incluso disminuye la contaminación ambiental, ¿no? Entonces, es un efecto muy palpable de las cadenas globales de valor. El cuarto canal fue la menor demanda de servicios de turismo. El quinto canal, la intensificación de la aversión al riesgo y el empeoramiento de las condiciones financieras mundiales.
De acuerdo a la CEPAL 2020, sumado a la recesión en la que se encontraba la región ya desde hace 5 años atrás, el COVID-19 provocará en la región la peor recesión en el último siglo. El COVID-19 reducirá el PIB regional en menos 9,1%, 3 puntos por ciento de las personas en pobreza, es decir, 231 millones de personas en pobreza, una disminución del comercio internacional en un 23%, el peor desempeño en los últimos años, provocando la pérdida de capacidades productivas y la reprimarización de la canasta exportadora latinoamericana. Asimismo, el COVID-19 ha provocado que la tasa de desempleo aumente del 8.1% en el 2019 a 13.5%, ¿no? Se estima que la pobreza aumentará en 7 puntos porcentuales y que la extrema pobreza aumentará en 4,5 puntos porcentuales, de 11,5% a 15,5%. Asimismo, la desigualdad en la región aumentará entre 1% y 7%, y aún más, según las últimas predicciones del Fondo Monetario Internacional, el PIB de la región caerá en menos 9,4%, ¿no? Entre los países que van a tener mayor caída en su PIB van a ser México con menos 11%, Brasil 7,5%, Colombia 7,8% y Perú, que es el país que mayor efecto negativo va a tener, va a caer su PIB en casi 14%, ¿no? Esos son los efectos que el COVID-19 está teniendo en la región, ¿no? En términos de comercio internacional, pobreza, desigualdad. ¿Y cuál es la posición de Bolivia en el ranking del COVID-19 a nivel mundial y regional y su grado de vulnerabilidad ante la pandemia? Bueno, desde que se tienen registros históricos, el COVID-19 sería el choque económico, la perturbación negativa de mayor significación sobre la economía boliviana, ¿no? En 1929-1932, el PIB per cápita de Bolivia cayó en menos 8,20%, en el 83 en menos 5,96%, y según las predicciones del Fondo Monetario Internacional, el PIB de Bolivia va a caer en menos 5,5, casi en 6%, lo que implicaría que el PIB per cápita boliviano va a caer en menos 8,30%. Entonces, el COVID-19 sería, de acuerdo a los registros históricos existentes, la mayor perturbación económica que ha experimentado la economía boliviana, ¿no? De acuerdo al ranking elaborado por la Universidad de Johns Hopkins, Bolivia a principios de agosto, en realidad Bolivia empezó en el ranking en el lugar 37, más o menos por junio, julio de este año, y en agosto alcanzó el lugar 27, es decir, estuvo ascendiendo en el ranking entre los países con mayor casos de COVID-19. A la fecha, justamente estamos revisando datos ayer y hoy, Bolivia del lugar 27 que ocupaba en agosto de este año ha caído al lugar 37. Es decir, ha estado bajando afortunadamente en el ranking, pero como decíamos, en el caso de Cochabamba, por ejemplo, no tenemos todavía inmunidad, entonces no hay que... Bolivia, de 31 países, es el más vulnerable ante la pandemia COVID-19. La medición de la vulnerabilidad se ha elaborado en base a 3 indicadores. El primer indicador es la capacidad del sistema de salud para hacer frente al COVID-19. El segundo indicador es la solvencia fiscal, es decir, las cuentas fiscales, si tenemos ingresos
para poder financiar y cubrir gastos de salud. Y el tercer elemento, que tiene que ver con la mayor o menor dependencia de cada economía con respecto de las principales actividades económicas más golpeadas por el COVID-19, que son el sector de minería, petróleo y turismo. No sabemos que Bolivia depende sus ingresos fiscales fundamentalmente de actividades de minería e hidrocarburos. Entonces, en ese sentido también, con relación al primer elemento, con relación a la capacidad del sistema de salud para responder frente al desafío del COVID-19, este indicador se infiere a partir de la relación de la debilidad o fortaleza del sistema de salud entre calculada como el número de camas hospitalarias y el número de médicos por cada 100.000 habitantes. De acuerdo al estudio, Bolivia tiene 11 camas hospitalarias por cada 100.000 habitantes y 16 médicos por cada 100.000 bolivianos. En realidad, Bolivia es el país que está en mayor desventaja, por así decirlo, es el país más vulnerable ante el COVID-19. Ningún país está en peor situación que Bolivia. Solamente en número de médicos, en peor condición están Paraguay y paradójicamente Chile. Chile solamente tiene 11 médicos por cada 100.000 chilenos, ¿no? En cuanto al segundo indicador, referido al espacio fiscal, frente al espacio fiscal, para tomar medidas contra el COVID-19, como decíamos, de 4 a 5 años atrás, Bolivia enfrenta crecientes y déficit fiscales y comerciales que le dan menor margen para poder hacer políticas contra el COVID-19. Muchos de los recursos que se han dado como subsidios y transferencias durante el gobierno de transición en realidad han sido completamente préstamos, ¿no? Entonces, ahí el margen de maniobra también es muy limitado. La pandemia no hizo más que visibilizar más y profundizar más la situación precaria en la que se encuentran muchas economías latinoamericanas, ¿no? Y tal vez el efecto estructural más notable y perverso y que todavía va a tener mucho más que hablar y analizar va a ser el efecto que va a tener el COVID-19 ante el COVID-19, sobre todo en economías con alto grado de informalidad. Y decíamos que Bolivia justamente es el segundo país a nivel mundial más informal del mundo. El tercer factor determinante de la capacidad del sistema sanitario frente al COVID-19 está estrechamente relacionado con el segundo factor, que tiene que ver con la dependencia de los ingresos de las ventas de materias primas. Y ahí no hay ninguna novedad, ¿no? Bolivia sigue siendo primario exportadora. 95.23% de la estructura exportadora boliviana es primario. Más del 50% de la estructura exportadora boliviana sigue siendo gas, ¿no? Entonces es un factor estructural y el alto grado de informalidad que va a agravar y va a amplificar los efectos del COVID-19 sobre la economía boliviana. Wilmar, ¿cuáles son las implicancias del COVID-19 en América Latina y en Bolivia? Bueno, la principal implicancia que se desprende de este análisis es que si no se logra controlar la propagación, la difusión del COVID-19, las economías latinoamericanas no van a poder recuperarse, ¿no? Ese es en términos, es decir, no será posible reactivar la economía. La reapertura económica requiere de políticas nacionales que integren las políticas de salud, políticas económicas y políticas sociales que sean eficaces, eficientes y equitativas, de modo que el gasto público también genere los incentivos adecuados para salir. En realidad, las políticas deberían apuntarse. Uno, se ha dicho, ¿no?, en la literatura, primero es combatir contra el COVID-19 y la segunda tarea, tanto más importante, es el tema de la recuperación, ¿no? Pero mientras
en peores condiciones salgamos del COVID-19, nuestras posibilidades de recuperación también van a estar muy marcadas, muy limitadas en cuanto a la profundidad que hayamos sido afectados, ¿no? Entonces va a determinar la rapidez, el tiempo que nos lleve retomar las sendas de crecimiento económico. Quiero retomar un argumento que ya tocamos un poco en el primer programa, pero que me parece muy importantes. ¿Son las políticas de tipo keynesiano, es decir, adecuadas para la protección y reactivación ante el COVID-19? Ya, de acuerdo a Keynes, ustedes recordarán, de acuerdo a Keynes, la crisis económica surge repentina y violentamente según Keynes, por una insuficiencia de la demanda efectiva, ¿no? Demanda efectiva que provoca una abrupta caída en las expectativas de los rendimientos futuros de la inversión, cuando la confianza tanto de los productores como de los inversores y los productores es presa de pesimismo e incertidumbre, la inversión, el empleo y la actividad económica colapsan, ¿no? ¿Qué hacer frente a ello? Según Keynes, Keynes proponía 3 medidas, 2 medidas de tipo fiscal y una medida de tipo monetario, ¿no? La primera consiste, según Keynes, en brindar poder de compra a las personas de bajos niveles de ingreso, porque cuando aumentamos los niveles de ingresos de las personas con mayores niveles de ingresos, ellos la totalidad de sus ingresos la van a destinar al gasto y van a reactivar la actividad productiva, ¿no? Porque si es en el caso de las personas con mayores niveles de ingreso, ellas las van a usar. Entonces, si queremos aumentar la demanda efectiva, había que incrementar el poder de compra de los que tienen menores ingresos, ¿no? Preservando de esta manera cierto nivel de demanda efectiva y de capacidad productiva activa. La segunda medida promueve un activismo fiscal en que sectores que tengan mayor encadenamiento productivo fiscal y productivo. Sin embargo, las medidas fiscales de tipo keynesiano, que durante varias oportunidades en la crisis de los 30 y en la crisis del 2008-2019, que sacaron al sistema capitalista de la crisis, parecen no ser las adecuadas para esta crisis del tipo COVID-19. En primer lugar, ¿por qué? En primer lugar, las medidas fiscales están seriamente restringidas por las siguientes razones. En primer lugar, evitar que la capacidad productiva caiga significativamente requiere que las personas se encuentren físicamente para producir, vender y comprar. Esto de producir, vender y comprar requiere trabajadores físicamente en su fuente laboral, comprando, vendiendo, produciendo. Y esto va en contra de las políticas de contención del COVID-19. Entonces, en realidad, muchos trabajadores han sido confinados para controlar el COVID-19, por eso hay actividades que sí se han hecho mediante teletrabajo, pero actividades como manufactura, industria, son actividades que no se pueden hacer a través de teletrabajo. Entonces, aquí, digamos, hay una primera restricción fundamental de la efectividad de las políticas fiscales de tipo keynesiano, ¿no? En segundo lugar, los gobiernos requieren de un poderoso músculo presupuestario que antes de la crisis del COVID-19 las economías no lo tenían. Y al salir del COVID-19 tampoco lo van a tener ni en el mediano ni en el largo plazo. Lo más probable es que la recaudación tributaria disminuya, como están disminuyendo en varios países del mundo, porque la dinámica de la actividad interna y externa se ha reducido. Hay menos gente produciendo, consumiendo, comprando, no tiene ingresos
mucho menos no va a tener con qué comprar. Entonces, las políticas de tipo keynesiano de incentivar las políticas de la demanda agregada, lamentablemente, frente al COVID-19 no van a tener los efectos y la manera eficaz con la que resolvieron la crisis de 1930, incluso la del 2008. En tercer lugar, un mayor endeudamiento público que al que ya han acudido se hará a un alto costo, tanto por el alto deterioro, por el alto incremento de los riesgos ante las condiciones financieras mundiales adversas y la tasa de cambio. Esto nos expone de nuevo a un nuevo contagio, pero ahora de tipo financiero, ¿no? En resumen, podríamos concluir diciendo que esta vez las políticas económicas de tipo keynesiano no nos van a sacar de esta crisis económica mundial, aunque sus medidas de tipo fiscal y monetario nos van a ayudar a recuperarnos una vez que pase la pandemia. Hoy las teorías de Keynes no son para una economía que está en cuidados intensivos. Las políticas económicas de tipo keynesiano son efectivas cuando la economía ya está en su fase de recuperación. Pero hoy en día la economía del mundo, la economía mundial, está en una unidad de cuidados intensivos. Las políticas keynesianas funcionan cuando la economía ya está en una fase de recuperación. Muchísimas gracias, Will. Estimados televidentes, el día de hoy concluimos los dos programas dedicados a lo que es la economía en tiempos de COVID-19. Estuvo con nosotros el doctor Wilmar Azcárraga Cejas. Él es docente investigador del Instituto de Estudios Sociales y Económicos IESE de la Facultad de Ciencias Económicas. Esperamos que el programa haya sido de su agrado. Hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches.